Entonces, buenas tardes a los presentes, buenas tardes, profesora. Allá ya son 5 horas más, me parece. ¿Qué hora es allá en...? No se le escucha, está silenciada, profesora. Ahora, las 9 de la noche, les decía. 9 de la noche. Nada, antes de comenzar con este seminario, brevemente, porque vamos a presentar solamente un resumen del currículum de nuestra profesora, dándole a todos la bienvenida. Señalamos que la profesora María Cali Sánchez es doctora en Derecho y catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz. Es desde 2020 vicepresidenta de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho Penal y desde el 14 de junio de 2024 presidenta de la Asociación de Profesorado de Derecho Penal de las Universidades Españolas. En el ámbito de la docencia ha impartido clases tanto en grado como en máster y doctorado en distintas titulaciones de la Universidad de Cádiz. De esta faceta de su carrera universitaria a destacarse su participación en el máster de Género, Entidades y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz y Huelva, desde su puesta en marcha hace más de 20 años, en el que es la coordinadora del módulo de Políticas de Igualdad, además de ser la profesora de la asignatura Género, Violencias y Derecho Penal. El ámbito de la gestión universitaria a lo largo de su carrera ha desempeñado cargos como el de secretaria de facultad, defensora universitaria, delegada del rector para implementar políticas de igualdad e inclusión. Actualmente es la directora del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal Penal. Como líneas de investigación principal, la profesora Cale se ha destacado al estudio de cuestiones tanto de parte general como de parte especial del derecho penal, poniendo especial énfasis en los aspectos político-criminales. Entre otros, es reconocida especialmente por sus estudios en materia de violencia doméstica y de violencia de género, línea de investigación que ha cultivado con mayor intensidad, como reflejan sus 3 monografías al respecto. La última de ellas es de 2019, que lleva por título Violencia sexual de género contra las mujeres adultas, publicada por la editorial Reus. Desde el punto de vista de la gestión de investigación, ha sido investigadora principal de distintos Ay, proyectos, entre las que destaca el último sobre análisis jurídico penal y criminológico del acoso laboral generado en la universidad, los programas de compliance como mecanismo preventivo de la Junta de Andalucía, ayudas a proyectos, en el marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Asimismo, ha impartido conferencias en países como Italia, Portugal, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, Guatemala, El Salvador, México, y está realizando estancias de investigación en Alemania, en el Instituto de Criminología y Derecho Penal de Friburgo, en Italia, en las universidades de Módena y Bocconi de Milán, así como también en el Reino Unido, en la Universidad Leicester. Es del caso que el día de hoy nos acompaña la querida profesora acá que estamos presentando, con la finalidad de que nos hable de género, justicia y normativa internacional, para ponernos un poco al día en esta materia y también dar un breve empujoncito para que tengan todos la más cordial bienvenida y también están todos invitados al seminario de género que se va a llevar a cabo el día 27 de noviembre del año en curso, donde le vamos a enviar prontamente también nuestro programa y que nuestra profesora María Acale va a también estar presente en Santiago de Chile para poder estar junto con todas y todas para conmemorar también el Día de la No Violencia contra la Mujer. Dejo con ustedes a la profesora para que pueda comenzar con su exposición. pues muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la Asociación de Fiscales por organizar este acto y fundamentalmente a la fiscal Maritza González, que me ha presentado tan amablemente y que es pues, el alma mater de este seminario y del acto que se va a celebrar para conmemorar este 25 de noviembre, que por primera vez voy a ir a Chile. Siempre he dicho que era el país que más ganas tenía de joven de conocer. Sería, no sé, por cuestiones sentimentales, las cosas que yo oía de Chile me parecían tan duras que era mi país favorito y va a ser pues de los últimos que vaya a conocer, pero lo voy a hacer con mucho cariño y supongo que con mucha intensidad. A mí me ha pedido la fiscal Maritza que hiciera a lo largo de esta pequeña intervención que vamos a comenzar en este momento, un anticipo de lo que, pues eso, esperemos que sea ese seminario, ¿no? Ese seminario que tendrá lugar, como acaba de decir Maritza, el 26, ¿no, Maritza? 27 de noviembre. 27 de noviembre, porque yo llegaré allí el 26, el 27 de noviembre
en Santiago presencialmente. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a desarrollar en unos 45 minutos aproximadamente mi intervención para luego, si ustedes están interesados, pues podamos mantener un debate, un coloquio sobre algunas de las cuestiones que yo pueda analizar hoy, que les pueda resultar a ustedes de interés y que, como les digo, solamente tienen una finalidad provocativa. Quiero provocarles para que cuando venga ese seminario ustedes quieran participar en el mismo. Y comienzo mi intervención, permítanme, hablo desde este rincón del planeta, haciendo uso de la mitología griega para partir hablando del mito de Ariadna, el mito de Ariadna que, como no sé si conocen, la mitología griega pone de manifiesto que el rey de Creta, Dédalo, construyó una estructura cerrada compuesta por muchas paredes, un laberinto dentro del cual había encerrado un monstruo, mitad animal, mitad ser mitológico, ¿verdad? Que estaba llamado a ser alimentado con carne humana sacrificada. Entonces, para conseguir ese alimento, pues todos los años se llevaban a cabo una serie de sacrificios y la siguiente persona en ser sacrificada, pues iba a ser el joven Teseo, el amor de Ariadna, la hija del rey. Ariadna inventa un mecanismo con este hilo que aparece Teseo en su mano, ¿no? Ella idea un mecanismo en virtud del cual teje con sus largos cabellos un hilo en virtud del cual Teseo entra en el laberinto, consigue entrar, causar la muerte al Minotauro y salir con vida. Bien, yo quiero a lo largo de mi exposición demostrar o probar o intentar probar que es posible acercarnos al fenómeno de la violencia de género que causa víctimas, como sabemos, en cualquier lugar del planeta y salir con cierta esperanza, en el sentido de que vamos a ver algunas cifras de violencia de género, violencia feminicida, que es la que me va a permitir hacer una mínima comparación, como vamos a ver que hay países, precisamente como Chile y España, que tienen una menor cantidad de violencia de género que otros, como puede ser Colombia o que otros, como puede ser México, ¿no? Y esto nos da instrumentos, nos da argumentos, pues para pensar que efectivamente es posible entrar en el laberinto de la violencia de género y salir con salir con vida, salir con vida y con resultados positivos para seguir luchando contra una modalidad de violencia que podemos decir que es una modalidad de violencia ancestral. A lo largo de todos los tiempos, a lo largo de todo, en cualquier lugar del planeta, hemos encontrado supuestos en los que un hombre ha sometido a una mujer a actos de violencia por el mero hecho de serlo. Así tenemos supuestos en los que originariamente se trataba de una modalidad de violencia vis-a-vis, en la que se exigía ese acercamiento o ese contacto corporal entre sujetos activos y pasivos, lo que ha determinado en muchos códigos penales la regulación del delito de violación, que es una de estas modalidades de violencia, exigiendo ese contacto corporal entre los sujetos activos y pasivos, ¿no? Esto ha determinado que en unos momentos hemos estado hablando de una modalidad de violencia vis-a-vis en la que los hombres han causado la muerte de las mujeres con arma blanca, las han privado de su libertad encerrándolas en lugares cerrados, las han agredido sexualmente cada vez que las han convertido en un mero objeto de placer sexual, o se han limitado simplemente a vulnerar su intimidad, ¿verdad? Leyendo sus cartas, sus papeles, destruyendo, por tanto, los secretos que cualquier persona puede llegar a tener. Esta violencia que pertenece al pasado se mantiene lamentablemente a día de hoy, ¿no? Se mantiene lamentablemente al día de hoy. Lo que sí observamos es cómo con el tiempo y los perfeccionamientos que permite la técnica, también las modalidades de violencia que sufren las mujeres van eh, mm, modernizándose, ¿no? Así, por ejemplo, ahora cuando hablamos con la gente joven que acude a las discotecas, las salas de fiesta, por las noches a divertirse en España, y aquí acabamos de pasar el verano, ya estamos llegando al otoño, a los marrones y a los colores bonitos, ¿no? del otoño español.
hemos vivido, ¿no?, supuestos de sumisión química, en virtud del cual ya no hace falta el ejercicio de violencia física ni de intimidación, sino que suministrándole a la víctima una cantidad de sustancia tóxica en su bebida, pues se puede perfectamente cometer un delito contra la libertad sexual, puesto que es incapaz de determinarse sexualmente, ¿no? También va en la línea de ese perfeccionamiento de la ejecución de las modalidades de violencia de género, los nuevos casos de violencia vicaria entendidos como supuestos en los que el agresor, queriendo hacer daño a una mujer, opta por causarle daño a lo que más quiere esa mujer, que es a su hijo pequeño o es a su hija pequeña, ¿no? Entonces, vemos cómo se trata tanto en los supuestos en los que se golpeaba a la mujer utilizando fuerza física o se las mataba con el uso de armas blancas, a la sumisión química y a la violencia vicaria, observamos que se trata exactamente del mismo fenómeno criminal. Se dan circunstancias, como sabemos, que las nuevas tecnologías que nos están permitiendo, o las tecnologías no se dicen nuevas, ¿no?, pero bueno, todavía son nuevas en el sentido de que esta modalidad de docencia, para mí, y doy muchas clases, ¿verdad?, todavía sigue siendo una sorpresa, ¿no? Pero sí que es cierto que el mundo online nos ha permitido abrir nuevas rutas, nuevos escenarios, ¿no? Y eso es lo que ha determinado que parte de nuestra vida, por ejemplo, este acto, que podía estar en un salón compartiendo espacios y habiéndonos dado un abrazo, un beso o un choque de manos en el momento de habernos conocido esta tarde, bueno, pues que estemos participando activamente en este acto a través del ordenador, a través de esta sala virtual que nos permite impartir docencia. Bueno, sabemos que las nuevas tecnologías han permitido que parte de nuestra vida, como es la docencia, pasara al mundo virtual, y también ha pasado al mundo virtual todo tipo de relaciones. Entre ellas han pasado las relaciones criminales. Bueno, en este sentido es sintomático de esa modalidad de violencia de género que hemos visto, a la que me he hecho referencia brevemente en mis palabras iniciales, como el tránsito, el paso de la vida real a la vida virtual se ha producido trasladando al ámbito online una modalidad de violencia que soportan las mujeres por el hecho de ser mujeres en la vida real, pero también en la vida online, ¿no? En ese sentido, observamos al día de hoy, además, una modalidad de violencia que precisamente porque es completamente universal, porque aquí se deslocaliza completamente el lugar en el que se encuentra la víctima y el lugar en el que se encuentra el autor, pueden ser personas completamente desconocidas. Además, es más, la regla general es que el autor se prevalga de la intimidad que le favorece Internet para cometer estos delitos, pues a mí me resulta bastante característico que estas nuevas modalidades de violencia sean reconocidas por su denominación en inglés. Es decir, hablamos con normalidad del sexting, del revenge porn, hablamos con normalidad del stalking, del deepfake o del settling, para hacer referencia a modalidades de violencia que hablan en inglés. Es decir, que son tan universales que al llegar a nuestras vidas las hemos adoptado directamente con esa terminología inglesa. Esta separación entre la violencia en la vida diaria, en la vida face to face, ¿verdad?, presencial, y la violencia online, quizás es un poco artificial, ¿no? Porque por lo menos la jurisprudencia española a la que yo accedo a diario, los casos que pone de manifiesto la jurisprudencia española nos demuestra que muchos de los actos de violencia que soportan las mujeres hoy en España se producen fundamentalmente porque, habiéndose iniciado una relación online, favoreciéndose de la intimidad y del anonimato, los actos de violencia van a más, van increciendo, que pueden terminar acabando con la vida de la víctima, desde el momento en el que el agresor pretende que esa relación online pase a la vida real, y ese es un factor que está generando, que está detrás, ¿no?, que está detrás de estos actos de violencia. Bien, en cada uno de estos actos se pone de manifiesto que las mujeres que lo soportan esa violencia por el mero hecho de ser mujeres, porque además el autor transmite a través de cada uno de estos episodios, bueno,
Pues una modalidad de violencia que está basada en un mensaje universal, ¿no? Y es el uso del cuerpo de las mujeres como objeto de placer sexual a manos de los hombres. Por eso se habla del fenómeno de la violencia de género, porque cada uno de estos episodios aislados responden a un mismo patrón, que es el fenómeno de la violencia de género. Esto es importante resaltarlo, ¿no? Porque en algunos ámbitos, recientemente a mí me ha pasado en un curso de doctorado en Bolivia, un estudiante, un profesor de Derecho Penal de Bolivia, por cierto, me interrumpe y dice, bueno, pero es que usted no está hablando de la violencia de género hacia los hombres. Bien, la violencia hay hombres que sufren violencia, evidentemente. Hay hombres que reciben actos de violencia a manos de sus esposas o de las mujeres con las que están unidos sentimentalmente. Sin embargo, no se puede hablar en este caso de un fenómeno estructural que obedezca a unos patrones feministas de comportamiento. No, los actos de violencia que sufre un hombre a manos de su mujer son actos de violencia por ser el hombre de esa mujer, pero no obedece esa mujer, no se ampara en ninguna estructura patriarcal que históricamente haya justificado la violencia femenina respecto de los hombres. Esta es la gran diferencia entre una modalidad y otra de violencia. Bien, es lógico, ¿no?, que con este fenómeno criminal que se produce en cualquier lugar del planeta, pues haya llamado la atención de los organismos internacionales, que son fundamentalmente, me quiero dedicar en esta provocación de intervención, ¿no?, del día de hoy, a llamar su atención sobre los esfuerzos a nivel supraestatal para luchar, hoy se me va corriendo la diapositiva, para luchar contra la violencia de género. Y, por supuesto, el primer organismo internacional interesado en luchar contra el mismo no puede ser otro que Naciones Unidas, evidentemente, ¿no? El paraguas del derecho internacional, el paraguas de Naciones Unidas sabe, ¿no?, de Naciones Unidas es consciente de que se trata de una modalidad de violencia que, matizada según el concreto rincón del planeta en el que se produce, pero se produce en cualquier lugar del mundo, como les decía anteriormente. Esto es lo que ha dado lugar a que pronto Naciones Unidas empezará a aprobar una serie de instrumentos que tienden precisamente a luchar contra la discriminación, que es la base de la violencia de género, para posteriormente ya de forma abierta luchar contra la violencia de género. En este sentido, en primer lugar, tenemos que hablar de la Convención CEDAW. Creo que es la convención que sigue siendo la más importante por parte de Naciones Unidas, desde que en 1979 se aprueba esta convención, con la finalidad de eliminar todas las formas de discriminación que sufren las mujeres. Bueno, la Convención CEDAW pone el acento en la discriminación, pero es que hay muchas modalidades de violencia que sufren las mujeres, o es más, es que todas las modalidades de violencia que sufren las mujeres son, a su vez, modalidades de discriminación. En este sentido, bueno, la CEDAW define lo que entiende por discriminación contra la mujer, como toda distinción, exclusión o reclusión basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Bueno, este es ahora veremos la aplicabilidad de estos preceptos, ¿vale? Este es el concepto de partida básico que, como les decía, pone el acento más que en el concepto de violencia de género, que no existe en la diapositiva, sino en el aspecto discriminatorio que lleva íncito la violencia de género. Luego ha habido otros instrumentos por parte de Naciones Unidas. He hecho una mera selección en esta diapositiva. En el año 92 ya se habla de violencia por razón de género contra las mujeres. En el año 1995 se aprueba la importantísima Declaración de Naciones Unidas de Pekín, ¿verdad? La Declaración de Violencia contra la Mujer, que tantísimas repercusiones ha tenido en muchos ordenamientos jurídicos, porque a partir de ese momento se ha empezado a legislar en pro de la lucha contra la violencia de género, partiendo de definiciones que están contenidas
en la Declaración de Naciones Unidas para resaltar solamente, pues porque somos operadores jurídicos quienes estamos en esta sala reunidos, pues la importancia que tuvo la Recomendación 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del año 2017, en la que se profundiza en la necesidad de implementar la perspectiva de género para luchar contra estas modalidades de violencia. Chile, por cierto, lo ha hecho tarde, pero Chile ha ratificado la Convención de Belén, la Convención CEDAW. Tengo un poco, a ver si me dejará. No puedo moverlo, no pasa nada. Chile tiene ratificada esta convención. Eso significa que al ratificar la convención reconoce efecto vinculante a las declaraciones que en la convención CEDAW, que es el comité que estatuye la propia convención para que vele por el cumplimiento que los distintos estados firmantes llevan a cabo del contenido de la misma. Bueno, pues ya tenemos a Chile que ha firmado y que ha asumido, ¿no? Ha asumido esa competencia de la Convención para hacer frente a los supuestos de dejación por parte del Estado de Chile de su competencia para velar y luchar contra la discriminación que sufren las mujeres, teniendo en consideración, como les decía, que la violencia de género no es más que una modalidad, no es más que una modalidad de discriminación. Bueno, se da la circunstancia del que la Convención CEDAW pues, va emitiendo una serie de pronunciamientos en sus decisiones en los que denuncia actos discriminatorios. Y quisiera poner de manifiesto el tenor de algunos de esos actos discriminatorios que han pasado ya por la Comisión CEDAW, ¿no? En casos relativos a España y uno en particular relativo a feminicidio, que es donde quiero llegar en un par de diapositivas, al feminicidio y a la violación, entrando ya, por tanto, en materia. Fíjense, les he resaltado dos resoluciones o dos declaraciones de la CEDAW, una del año 2020, en la que se condena a España en un caso de violencia obstétrica, tan interesante de leer en la nueva ley chilena a la que haré referencia posteriormente como una modalidad de violencia contra las mujeres. También otra resolución, esta un poco más antigua, del año 2012, en la que se condena a España en un supuesto de violencia vicaria, en un caso en el que un padre termina matando a su hija, siendo así que la madre había interpuesto múltiples denuncias en la comisaría de policía solicitando custodia para su hija, porque estaban en un proceso de separación y de divorcio y ella sabía que la iba a matar. La madre sabía que en cualquier momento mataba a su hija, como así fue, hasta que llegó el momento en el que el asesino le dijo despídete de ella que no la ves y no la vio. La niña fue asesinada y posteriormente, como ocurre en la mayor parte de los supuestos de violencia vicaria en España, el agresor, cobarde agresor, ¿verdad?, finalmente se suicida. Y aquí vino la condena por parte de la CEDAW a España porque dice la CEDAW que España desoyó las peticiones de ayudas que venía desde 2 años la mujer realizándole para evitar que ese hombre le causara daño a su hija. Bien, en particular, la Comisión CEDAW ya se ha manifestado expresamente sobre un caso de feminicidio. Un caso de feminicidio que tiene lugar y condena a México. Condena a México porque en este supuesto, la comunicación Trujillo-Reyes y Argüello-Morales contra México, pues entiende la Comisión que el gobierno de México no hizo lo que podía haber estado en sus manos por investigar, por seguir investigando un caso de violencia feminicida, ¿no? La muerte feminicida que se ve seguida por una no actuación estatal genera una sensación de impunidad que a su vez es un reclamo, ¿no? Es un reclamo de sucesivos actos de violencia. Con lo cual, fíjense cómo está en el marco de la CEDAW, que habla de discriminación, pues ya tenemos un organismo internacional que ha consolidado el término de violencia obstétrica, ha consolidado el término de violencia vicaria y que ya se ha manifestado sobre el delito de feminicidio. En el ámbito todavía de Naciones Unidas,
creo que es de justicia resaltar el valor que tiene, el valor y lo ilustrativo, que es el protocolo latinoamericano de intervención en muertes de mujeres por razón de género, femicidio, feminicidio, lo deja abierto porque no quiere meterse en ese campo, ¿verdad? Las Naciones Unidas en este momento no ha querido meterme, y sí que es cierto que dentro de ese protocolo se encuentra una clasificación fantástica de las distintas modalidades de feminicidio que podemos encontrar, una clasificación, claro, a la vez que clasifica, explica las distintas modalidades, a la vez que clasifica, visibiliza, ¿no? El feminicidio infantil, el feminicidio de una mujer trans, visibiliza el feminicidio por razón de trata, ¿no? Visibiliza unas modalidades de feminicidio que no todos los ordenamientos jurídicos, hay que decir, los que han tipificado el feminicidio y que pertenecen todos al ámbito geográfico político que tenemos reflejadas en esta diapositiva, pues han terminado por hacer frente expresamente a esas modalidades de feminicidio. Pero en este caso, lo que yo quería resaltar es la parte más procesal, la parte procesal del protocolo latinoamericano de intervención en esta materia, que pone de manifiesto los hándicaps, ¿no?, que tiene la justicia penal. Tiene la justicia penal este problema. No sé si ustedes han leído Roberto Bolaño, su compatriota, la novela 2666. Yo he tenido el placer de leerla este verano, casi que todavía me duele el cuello de manejar las 1.300 páginas del volumen, muy pesado para ser un libro de bolsillos, como yo lo estaba utilizando este verano, y como leyendo a Bolaño, que está relatando las muertes en Ciudad Juárez, efectivamente, aunque se simule la ciudad y utilice otro tipo de nombres, como lo que se pone de manifiesto, la sensación que se desprende es la falta de capacidad de acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Cuerpos que desaparecen, pruebas que no se practican, un empeño increíble en la prueba testifical, despreciando otro tipo de pruebas que por falta de medio además y por falta de capacidad y, por qué no decirlo, de preparación, a lo mejor algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad determinan pues que estos casos no lleguen a juicio. La cifra, el volumen de muertes que no se aclara es tan elevado que incide de nuevo el protocolo latinoamericano en esa necesidad de actuar. Los estados tienen que actuar, tienen que actuar en positivo, tienen que actuar y ser operativos, en positivo y operativo, puesto que si no se transmite esa sensación de impunidad, que es un efecto llamada, porque otros agresores comprueban que la muerte violenta de una mujer con la violencia que se desprende de los supuestos de feminicidio no lleva asociado una intervención por parte de los estados, teniendo en cuenta sobre todo, y eso es una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es como juristas no podemos dejar de incidir en ella, que es la necesidad de utilizar todas las técnicas de interpretación de la ley penal. Yo esta mañana he tenido 4 horas de clase con mis estudiantes de grado de Derecho y hemos empezado, ¿no?, y cuando hablamos de la interpretación de la ley penal, la jurista en mi caso, tiene que tender a todos los instrumentos que tenga en su mano, entre otros la perspectiva de género. La perspectiva de género no es ninguna excepcionalidad, es un instrumento de interpretación más que hay que cultivar, ¿no? Porque sin cultivarlo, evidentemente, pues no es fácil, no es fácil conseguir una sentencia de condena, precisamente porque son hechos tan turbios que no se comprenden y que no se sabe interpretar por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, primeros agentes que pueden estar en contacto con un lugar en el que se ha descubierto el cadáver de una mujer y, por tanto, bueno, pues no están atentos, ¿no?, como se refleja perfectamente en la novela de Bolaños, no están atentos a los detalles, no están atentos a todo lo macabro que puede llegar a ser en la causación de la muerte de una mujer por razón de género. Si dejamos Naciones Unidas y nos centramos en el ámbito geográfico político en el que nos encontramos esta noche, yo me doy
me considero chilena en este momento, pues sin duda alguna tenemos que centrarnos en la Convención de Belén do Pará. Otro momento habrá, si ustedes quieren, y si cuando yo esté allí es interesante la Unión Europea, que llevábamos años esperándola y que por fin ha aparecido. Por fin ha aparecido la directiva contra la violencia de género, que esperemos que sea una directiva pues que sirva a la Unión Europea para luchar contra esta misma modalidad de violencia. Pero ahora nos vamos a centrar en la Convención de Belén do Pará, que bueno, que tanto bien ha hecho, ¿no? Que tanto bien ha hecho en toda América Latina para luchar contra la violencia de género. Evidentemente, el objetivo fundamental, que era acabar contra la violencia de género, no lo ha conseguido. Pero imagínense de qué cifras estaríamos hablando de no haberse aprobado, de no estar en vigor esta convención. Yo creo que sería injusto no reconocerle a la Convención de Belén do Pará la fuerza que ha tenido para amortiguar estos fenómenos de violencia. Estaríamos hablando de muchas mujeres más feminizadas, de muchas más violaciones, estaríamos, por tanto, ante un fenómeno que se nos podría estar escapando, ¿no? de las manos por el volumen que podría estar adquiriendo. Es interesante resaltar que esta convención ha dado lugar a que los distintos países firmantes hayan ido aprobando sus leyes para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Ese es un dato muy significativo, que esto se ha traducido, quitando algunos países, como puede ser Honduras, que todavía carece de esa ley y que es directamente aplicable en la Convención de Belén do Pará. Esta convención ha dado lugar a que todos los países hayan ido poco a poco aprobando sus leyes para luchar contra esta modalidad de violencia. Y bueno, la última ha sido Chile, ¿no? El último país en aprobar su ley. Yo recuerdo el año pasado y el año anterior que estuvimos compartiendo un título de experto en materia de violencia de género con algunas de las personas que están en esta pantalla, con Maritza, alumna de ese máster, pues hablábamos, bueno, cuando tengamos la ley, bueno, ya tienen la ley, ya tienen la ley y esa ley tiene que ser aprobada, y me ha resultado muy ilustrativo entrar a analizarla y comprobar, para mi sorpresa, cómo todas las leyes de los países del entorno cultural de América Latina que han aprobado sus leyes específicas para garantizar a las mujeres ese derecho a una vida libre de violencia, han incorporado dentro de sus leyes los delitos de feminicidio, han hecho referencia a los delitos de violación. Tiene una parte penal muy potente, tiene una parte penal muy potente. Sin embargo, la lectura de la ley 21.675, ya tienen ustedes hasta nombre, estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género, la parte penal que tiene es mínima, ¿no? Las reformas que lleva a cabo del Código Penal es mínima, modifica la circunstancia agravante de discriminación, hace una referencia a que no se puede aplicar los estados pasionales a la violencia de género e incluye un delito nuevo contra la intimidad. Pero no incorpora el feminicidio, no incorpora la violación. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, pues me da la sensación de que Chile, claro, como ha aprobado tarde su ley, ha aprobado una ley en la que la parte penal ya estaba hecha, porque a través de las distintas reformas que había sufrido su Código Penal, en el delito de feminicidio, ahora veremos lo que necesita todavía que se modifique en el delito de violación, bueno, pues la parte penal de la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y Chile ya lo había hecho, con lo cual ahora lo que queda penal dentro de esta ley es algo residual, y podemos decir que es interesante porque se distingue. Siempre las últimas leyes son las mejores de todas, ¿no? Las últimas leyes son las mejores de todas porque aprenden de los errores cometidos en otros países, y en particular en este caso me da la sensación de que es una ley menos penal que otra.
Y esto tiene mucha importancia porque hay, por ejemplo, estoy pensando en la ley venezolana que tiene un catálogo de delitos increíble, increíblemente largo, ¿no? Entonces, se trata de una ley que, como que incorporando muchos delitos dentro de la ley especial, se lava las manos el legislador venezolano y se despreocupa de aspectos más pragmáticos, ¿no? De aspectos procesales, de aspectos laborales, de aspectos civiles, que son los que han quedado incorporados en esta ley. Lo dejo ahí porque será una de las cuestiones que sin duda analizaremos en el seminario presencial que tendremos en Chile en su momento. Bueno, la Convención de Belén do Pará también tiene un organismo, un mecanismo, ¿verdad?, para controlar, ¿no?, para controlar el trabajo que hacen en cada uno de los estados, el trabajo que se hace dentro de cada uno de los estados sobre si están adaptando o no las disposiciones de la propia convención. En este caso, el MESECBI es un organismo que ha emitido varios informes, creo que el último es del año 2020, es importante tener en cuenta la fecha porque es anterior a las reformas que ha sufrido el ordenamiento jurídico chileno, y con carácter general MESECBI está muy asustado, ¿no? Muy asustado con la evolución de la violencia de género en América Latina, muy asustado, ¿no? Entonces, somete a un proceso de observación y de estudio fundamentalmente el fenómeno de los feminicidios, ¿no? Resalta MESECBI con carácter general para todos los países, ¿no?, la necesidad de eliminar los estereotipos de género que sigan estando ahí. Por mucho que avance el ordenamiento jurídico, si no cambiamos las reglas diarias de relacionarnos los hombres con las mujeres, pues estamos construyendo un ordenamiento jurídico artificial, que no se compagina o no se compadece con una sociedad que sigue distribuyendo roles y que sigue manteniendo a las niñas y a los niños con unos procesos de educación distintos, porque queremos fomentar en niños y en niñas un adulto, una persona adulta que siga, ¿no?, que siga con los roles tradicionales. Entonces, MESECBI resalta fundamentalmente pues, la necesidad de luchar contra esos estereotipos de género, porque son los que están en la base de las cifras de feminicidio que existen, ¿no?, que existen lamentablemente y tan elevadas en cada uno de los países observados. En relación a Chile, fíjense por dónde, a mí me parece muy interesante las observaciones que ha hecho MESECBI, porque insiste en los párrafos subrayados en fosforitos que tienen en la diapositiva, insiste en el hecho de que es necesario que Chile tenga más transparencia. Más transparencia con los datos estadísticos. Supongo que se refiere a un mayor estudio estadístico sobre esta modalidad de violencia. Cuidado que esto es un logro, porque si ustedes vieran, por ejemplo, Colombia, yo la semana que viene voy a ir a Colombia, ¿no? Y no se pueden imaginar el informe de MESECBI sobre Colombia, son 4 páginas. Aquí está haciendo referencia a la necesidad de aclarar los datos estadísticos, porque solo conociendo las características de estos fenómenos se pueden avanzar. Lo cierto es que desde que se aprobó ese informe a día de hoy, Chile normativamente ha dado pasos, a mí me parece, muy interesantes, ¿no? Ha dado pasos muy interesantes en el año 19 con la aprobación de esa reforma del Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero, el acoso sexual en espacios públicos, cómo posteriormente se modifica el Código Penal en el año 2020 para cambiar aquella primigenia definición de delito de feminicidio, que tampoco era un delito de feminicidio, era muy simbólico, como ustedes saben, aquella primera redacción del delito de feminicidio. Ya a partir de este momento, pues sí, tenemos un delito de feminicidio contundente, que se puede criticar, que puede contener errores, pero normativamente tenemos la estructura para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y recientemente se han producido estos dos cambios legislativos. Por otra parte, esta ley, que a mí me parece también muy significativa, en la que, a ver si la encuentro, aquí, la ley 21.565, es que tengo las imágenes delante, no puedo ver la ley.
La ley 21.565, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas del femicidio y suicidio, femicida y su familia. De nuevo, cuando vemos esta ley, yo lo he visto porque ahora quiero hablar del suicidio feminicida, aquí no hay referencias penales ninguna. Es una ley que viene a garantizarle derechos. Viene a garantizar el derecho a la pensión, el derecho a la protección en el trabajo, el derecho a la información. Con esto quiero poner de manifiesto que son leyes que tienen un coste económico considerable. No se limita a consagrar definiciones que estamos viendo en otros países que no llegan a ningún sitio porque son leyes de papel, no tienen un respaldo económico detrás y por tanto no permiten, ¿no? No permiten esa ayuda que necesitan estas víctimas. Bien, en aplicación, y voy cerrando, ¿vale? En aplicación de este entramado, la Corte Interamericana de Justicia ha ido aprobando una serie de sentencias muy interesantes. Hay un cuerpo jurisprudencial muy interesante por parte de la Corte Interamericana. De todos estos comentarios, estas sentencias, yo voy a resaltar los que tienen que ver con feminicidios y con violaciones sexuales. ¿De acuerdo? Me voy a centrar en estos dos porque no nos da tiempo a nada. Dejo, por ejemplo, a un lado la sentencia de la Corte de 4 de febrero de 2022, en la que en el caso Pávez versus Chile condena a Chile pues, por la discriminación sufrida por una mujer que era profesora de religión y por su orientación sexual le prohíben ejercer la docencia, ¿no? en materia de religión. Pero vamos a centrarnos simplemente para ir cerrando en todo esto será desarrollado en ese otro seminario, ¿no? ¿Qué ha venido diciendo la Corte en materia de femicidio? Pues muchas cosas muy interesantes, ¿no? La Corte en materia de femicidio viene, yo he resaltado 3 sentencias, tienen aquí la sentencia de Campo Algodonero, que yo creo que es la más conocida por todos nosotros, por la gravedad de los sucesos que tuvieron lugar en Campo Algodonero, la desaparición de tantas mujeres, que refleja también la novela 2666 de Bolaño, a la que he estado haciendo referencia con anterioridad. Y cómo la Corte condena al Estado de México por no hacer nada por averiguar el origen de aquellas muertes violentas de aquellas mujeres. Bien, la sentencia de la Corte en el caso Campo Algodonero, bueno, creo que es muy importante porque abrió, ¿no? una línea de interpretación que posteriormente ha seguido avanzando en materia de feminicidio. Y he resaltado la sentencia de la Corte de 24 de junio de 2020, el caso Guzmán Albarracín versus Ecuador. Es una sentencia en la que la Corte estatuye el concepto de suicidio feminicida. El suicidio feminicida se trata de una niña, de una chica, que resulta embarazada a consecuencia de los abusos sexuales a las que le somete su profesor en el colegio y en un determinado momento avanza el embarazo, la chica desconoce lo que le está pasando, ya se va enterando de lo que le va pasando, se lo comenta al hombre que la ha embarazado, que era su profesor, tenía una dependencia jerárquica del mismo, y es tal la situación en la que se encuentra la joven, porque sigue siendo agredida sexualmente, además es insultada y es maltratada por parte del hombre, porque la culpabiliza de haberse quedado embarazada, que dada la situación en la que se encuentra, esa chica se suicida, ¿verdad? Bien, esta sentencia de la Corte Interamericana dice que esa niña en verdad no se suicidó, que en verdad esa niña la mataron, ¿no? Y estatuye el concepto de suicidio feminicida, que yo creo que si desde el punto de vista de teoría del delito es difícil establecer la relación de causalidad de todas estas muertes con la acción de inducción al suicidio que puede haber llevado a cabo el sujeto, bueno, en algunos casos está más claro, pero en otros no. Por eso me parece importante que se haya articulado este concepto de suicidio feminicida y que, como hemos visto, a unos efectos no penales, sino de reconocimiento de derechos, ya ha llegado al ordenamiento jurídico chileno a través de esta reforma del año 2023. Y la tercera sentencia que quería resaltar sobre feminicidio es el caso Vicky Hernández versus Honduras. Vicky Hernández es una mujer trans que ejerce la prostitución y además es activista
es activista trans. Entonces Vicky Hernández resulta una noche que no tenía que estar en la calle, tenía que estar en su casa porque hay un estado de queda en Honduras, ella está en la calle y, bueno, pues es asesinada, ¿no? Es asesinada, bueno, es desaparecida y posteriormente aparece el cuerpo de Vicky Hernández, sino así que en la calle nada más que estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenían acorralada a la población en su vivienda. Bueno, la Corte Interamericana ha interpretado el concepto de quién es mujer a los efectos del delito de feminicidio y ha entendido que mujer a los efectos del delito de feminicidio es tanto la mujer cis como la mujer trans, ampliando, por tanto, haciendo, por ejemplo, que Perú, que según la Corte Suprema de Perú, en una resolución que si siguiera el orden de mis papeles le podría decir, pero ya lo he perdido, ese orden, pues que Perú cambie de criterio, porque Perú venía exigiendo que el sujeto activo del delito de feminicidio tiene que ser un hombre cis y sujeto pasivo del delito de feminicidio tiene que ser una mujer cis, que las personas trans no entrarían dentro de este delito. Bueno, pues ahí está esta jurisprudencia que empieza a tomar cuerpo por parte de la Corte. Y en materia de violaciones sexuales, también me parece muy interesante los distintos pronunciamientos de la Corte. Yo creo que hay que distinguir, por un lado, aquellos pronunciamientos que guardan relación con atentados contra la libertad sexual de mujeres que están privadas de libertad. Es curioso, Guatemala y Perú, la multitud de pronunciamientos que existen de condena, porque se utiliza la misma técnica para tener a esas mujeres privadas de libertad, la agresión sexual, la intimidación sexual, mantenerlas desnudas con hombres fuertes al lado con mucho armamento, separadas de sus hijos, aquellas que están recién paridas, como en definitiva la ejecución de la privación de libertad de estas mujeres pues se convierte en una privación de libertad por razón de género y el daño que se le inflige tiene que ver pues con esas características específicas de las mujeres. Pero aparte de esta violencia sexual que sufren las mujeres que ha llegado ante la Corte, hay otros casos. Y yo en particular, dada la hora que es, quiero resaltarles el caso de Brisa Angulo versus Bolivia. Es una sentencia de noviembre del año 2022, bastante recientita, una chica violada sexualmente por parte de su primo en su familia, ¿no? Esos son los hechos en resumen y les evito cuestiones más desagradables. Bueno, pues el caso de Brisa Angulo Losada es muy interesante porque se hacen una serie de recomendaciones desde la Corte a Bolivia sobre cómo tiene que regularse el delito de violación. ¿Cómo tiene que estar regulado el delito de violación? ¿Por qué? Porque el delito de violación del Código Penal de Bolivia es bastante parecido, por cierto, al delito de violación del Código Penal chileno, ¿verdad? Que pone el acento en el medio comisivo empleado por el autor, en la intimidación, en la violencia o en la situación de inimputabilidad en la que se encontrara la víctima. Y dice la Corte que la regulación del delito de violación tiene que pivotar en torno a la falta de consentimiento por parte de la víctima, recomendando al ordenamiento jurídico boliviano que modifique la regulación del delito de violación. Bueno, aquí tienen unos datos para que comprueben, ¿no? esta situación en la que se encuentran países como España, México, Colombia o Chile, que son 4 países en los que yo en estos 2 meses, un mes para atrás y un mes para adelante, pues me estoy manejando y me parece bastante ilustrativo ver que España, que es el país que lleva más años luchando contra esta modalidad de violencia, es la que tiene la tasa de feminicidio más baja, haciendo una corrección por cada 100.000 habitantes, lo que nos permite no ver que México tiene una tasa de 2,7 frente al 0,1 o al 0,2 que tiene Chile, que aunque comparativamente puedan ser cifras inferiores, son cifras alarmantes. Bueno, quiero ir terminando con esta, para que haya unos minutos para el debate, con esta diapositiva. ¿Está Chile en la línea político-criminal de la Corte Interamericana de Justicia con el contenido de sus códigos penales en materia de femicidio y de violación? Bueno,
Chile tiene regulado su delito de femicidio, nos guste, tenga, bueno, podamos criticar más o podamos criticar menos puntualmente, pero ahí está, ¿no? Ahí está constantemente haciendo referencia al hombre que mate a una mujer, ¿no? Lo que supone, por ejemplo, que un caso que ha salido hoy, una condena que ha habido en España a 2 mujeres traficantes de personas que la han condenado por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pues la trata con fines de explotación sexual cometida por mujeres en su delito de feminicidio se escaparía, ¿no? Se nos escaparía. Bien, pero ahí está, ahí tiene. Por lo que se refiere al delito de feminicidio, podemos decir que Chile cumple. No cumple, desde luego, con la regulación del delito de violación. Cuando vamos a los delitos contra la libertad sexual, como les decía antes, tiene una regulación muy parecida, muy similar a la regulación boliviana, que es la que ha dado lugar a la sentencia de la Corte de Brisa Angulo y en la que se les recomienda que cambie la regulación del delito de violación. Bueno, fíjense cómo en su Código Penal el hecho de que se exija esos medios comisivos está poniendo de manifiesto pues que el consentimiento de la víctima no está en el centro, porque por mucho que no haya consentimiento por parte de la víctima, si no se prueba la fuerza o no se prueba la intimidación, pues no hay un atentado contra la libertad sexual constitutivo de delito de violación. Aquí es donde está el foco de atención ahora, según esa sentencia de la Corte, por donde debería Chile plantearse avanzar y salir de esta situación. Y es que el delito de violación tiene una lectura feminista bastante importante, ¿no? bastante literal, y creo que lo que está pasando en Francia estos días, que supongo que son ustedes conscientes, ¿no?, del juicio que se está celebrando, en el que la señora Gisèle Pelicot, que la tenemos en la diapositiva, ha decidido que la vergüenza tiene que cambiar de bando y que por tanto ella da la cara y que quienes tienen que avergonzarse son ellos, son sus agresores sexuales, ¿no? Entonces, los procesos de victimización sufridos por esta mujer y los procesos de revictimización tan brutales que están sufriendo durante el juicio, en la que algunos abogados dicen que tiene cara de placer en algunas de las fotos o de los vídeos que han sacado, una mujer que está completamente bajo la sumisión química a la que yo me estaba haciendo referencia antes. Bueno, pues contra eso es contra lo que hay que luchar. En España fueron precisamente estos de aquí, los miembros de la manada de Pamplona, los que con su actuación dieron lugar a que hoy día tengamos una ley distinta. Hoy día tengamos una ley en la que el consentimiento está en el centro de la regulación y en la que yo creo que los datos que se van conociendo, aparte de toda la alarma que se produjo inicialmente por las reducciones de las condenas que tanto eco tuvieron porque se utilizaron con fines políticos, no con fines políticos criminales, no, con fines políticos, ¿no?, por parte de los partidos políticos en España. Hoy día está normalizada la existencia de esa ley que está permitiendo una respuesta menos revictimizante para la víctima de estos delitos. Lo voy a dejar aquí. Yo quería hacer unas reflexiones con ustedes, pues precisamente sobre hasta dónde vamos, porque si se dan cuenta, tanto Chile como España ya el ordenamiento jurídico lo tienen cubierto. Ahora hemos sacado a relucir con la sentencia de Elisa Hernández la situación en la que se encuentran algunos códigos penales en la regulación de la violación. Vamos por ahí. Habrá que ir viendo si es posible mejorar la tipificación de determinados delitos que favorezca que las víctimas no tengan tanto miedo a interponer una denuncia ni tanta vergüenza a interponer una denuncia. Repito, la vergüenza tiene que cambiar de bando y que los tribunales no se ensañen con la víctima durante el juicio, sino que vuelquen su proceso de investigación sobre el autor del delito, porque es él el que cometió el hecho constitutivo de delito. Fíjense cómo esta experiencia comparada y además centrándonos en la Corte Interamericana de Justicia nos ha permitido, de la mano del hilo de Ariadna, entrar en el laberinto de la violencia de género en Chile y sacar ahora algunas conclusiones, y es que el marco normativo falla en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, que requieren de un cambio, de una
un aire fresco y el estudio de esos delitos requiere pues otro tipo de intervención, ¿no? Además de los datos estadísticos a los que venía haciendo referencia el MESECBI, ¿verdad? Cuando analizaba la situación de Chile en particular. Entonces, bueno, pues estas son las cuestiones que si están interesados, pues podemos analizar en noviembre, Maritza, cuando nos veamos en Santiago. Pues muchas gracias y no sé, creo que me he ajustado al tiempo que me habían dado. Sí, súper bien. Sí, no sé si hay alguien que quiera hacer preguntas. No se peleen. Profesora, ¿algún comentario que quiera hacer? ¿Qué es lo que le haya... aquí Marcia Arancibia quiere hacer una pregunta, así que la haga, por favor. Hola Maritza, ¿cómo está, profesora? Buenas tardes. Perdón que no estoy desde el teléfono, porque estoy haciendo otros trabajos en el computador y tengo citados también, así que les pido las disculpas del caso. Pero desde el punto de vista investigativo, incluso probatorio, ¿cómo podríamos, porque entendí yo, y le pido me corrija si me equivoco, que la idea es ir avanzando en no exigir intimidación o fuerza en caso de un delito de violación? Voy bien, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? No, está Muchas gracias. silenciada. Ahora, Marcia, muchísimas gracias. No, lo que le estaba diciendo es que lo que hay que exigir es la falta de consentimiento por parte de la víctima. ¿Y La cómo lo violencia, probamos? la violencia, la intimidación pueden ser medios que vienen a corroborar la falta de consentimiento de la víctima, pero en el centro de la regulación no puede estar la violencia y la intimidación. No sé si conoces, supongo que sí, el caso de Dani Alves, la sentencia de Dani Alves, un futbolista brasileiro, como ustedes saben, que ha sido condenado en España por un delito de violación. En el caso de Dani Alves, bueno, pues se producen unos actos con personas que están delante, están en una discoteca, están bailando, hay un camarero, otro camarero, otra mujer, un hombre que están bailando con ellos y en determinado momento se acercan a los servicios sanitarios, servicios sanitarios no, a una parte reservada, a un reservado que hay dentro de la discoteca. Y claro, a partir de ese momento ya es el testimonio de la víctima contra el testimonio del agresor, ¿no? En este caso, imagínense que no hubiera los actos de contenido sexual, no estoy entrando para probar si ha habido penetración o no ha habido penetración, esas son las mismas pruebas, ¿de acuerdo? Porque no tiene nada que ver el consentimiento con el acto de contenido sexual. ¿Qué pasó en el caso de Dani Alves? Bueno, pues que la víctima tuvo un comportamiento, por ejemplo, se negó a interponer la denuncia. Cuando la llevaron al centro médico decía, ¿quién me va a creer a mí? Yo cómo voy a denunciar a todo un Dani Alves, una mujer desconocida. Dice que como yo interpongo una denuncia, me va a cambiar la vida. Ella no quería denunciar, hasta que llega un momento que su madre, sus amigas, la animan a interponer la denuncia. Bueno, pues fue a juicio. Yo no consentí el acto de contenido sexual que ese hombre, no lo consentí. ¿Cómo dedujo la audiencia provincial que ella no había consentido? Por su constancia en el testimonio, por los actos anteriores y por su comportamiento posterior al acto delictivo. Mujer, se da la circunstancia de que además de todo eso, en un forcejeo Dani Alves la tira al suelo y ella se hace un hematoma en una rodilla. Y el hematoma en la rodilla ha sido tenido en cuenta por parte del juez. Y además es que tenemos un hematoma en la rodilla que pone de manifiesto que el sujeto no solamente actuó sin consentimiento, sino que utilizó violencia. Entonces, hay que cambiar de paradigma. Es darle la vuelta a la construcción. ¿Consintió o no consintió el acceso carnal? Esa es la pregunta. Y luego ya habrá que tener en consideración, atendiendo a los medios de prueba habituales en derecho, si podemos probar o no esa falta de consentimiento. Al final, igual es como nosotros mismos, incluso en el relato, poner en el centro precisamente esa falta de consentimiento y que se Ahí ve está. traducida a través de estos actos comisivos, ¿no?
Sí, que ¿Algo así? curiosamente, he estado mirándome la regulación del los delitos sexuales en su país. La falta de consentimiento, es que he perdido el orden de mis papeles, no sé dónde lo tengo ahora mismo. La falta de consentimiento solamente aparece en una figura delictiva dentro del Código Penal chileno. En una sola figura delictiva dice, cuando castiga los ataques sorpresivos, ¿no? Dice, los ataques sorpresivos y otros actos sin consentimiento. Ustedes tienen que tener el código más ordenado que yo. Es la única vez en el Código Penal de Chile que dentro de los delitos contra la libertad sexual se hace referencia a esa falta de consentimiento. Bueno, pues hay que ponerlo en el centro, hay que darle la vuelta. Si quiere, yo les recomiendo que intente Marcia leer esa sentencia de Brisa contra Bolivia, porque es muy ilustrativa, y además a mí lo que me ha gustado es que esa sentencia utiliza, cuidado, estoy con Chile, utiliza la definición de consentimiento del Código Penal español. La definición de consentimiento nueva del Código Penal español es la que ha incorporado la Corte Interamericana de Justicia. A ver, ¿qué hemos empezado? Hemos empezado con los delitos sexuales aquí y esperemos que nos lo planteemos. El último Código Penal que acaban de modificar en esta línea es el Código Penal de Suiza, y lo he visto esta tarde. He visto esta tarde Es un Código Penal que se ha reformado hace un año, pero que ha entrado en vigor ahora. Ha entrado en vigor ahora, también en la línea de poner la falta de consentimiento, darle una gran importancia a esa falta de consentimiento. Muchas gracias. Disculpe, profesora, que le interrumpa. Usted dijo que la falta de consentimiento se refiere a que está como enunciada falta de consentimiento, sin consentimiento, porque hay otros actos que se entiende que son sin consentimiento. No sé si me explico. No, no lo he entendido. No sé, que cuando está Marcia, no sé si está por ahí Marcia todavía. Acá estoy. Sí, que como que generó una duda. No sé si será lo mismo que trato de plantear, que estoy muy Lo que confusa. pasa es que yo entiendo que la profesora Akale hizo alusión al 366, inciso final, que es una norma relativamente nueva en relación al abuso por sorpresa, donde Ahí habla está, de el empleo de sorpresa, otra maniobra que no suponga el consentimiento de la víctima. ahí está, Ahora ahí nosotros, voy. no sé si a lo mejor tú te refieres al sin el consentimiento o contra el consentimiento, eh, eh, cuando hay fuerza o hay otros elementos que no suponen siquiera una oposición de la víctima porque está privada de sentido, por ejemplo. ¿A eso te refieres, Maritza, o no? Exacto, sí, porque ahí, claro, hace el enunciado, pero es lo que tú estás mostrando, digamos. Porque, claro, fue como, es la única figura que dice relación con sin el consentimiento, a eso. Yo entiendo que, me corrige si me equivoco, pero yo entiendo que se refiere a algo tan expreso como decirlo en la norma, que diga A eso es lo que no voy, suponga miren. consentimiento. Me he levantado a coger mi código penal, que estaba preparado ahí para mañana, mi bolsa de trabajo. La regulación del artículo 178 del Código Penal español dice ahora, se castiga con la pena tal como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad de otra persona sin su consentimiento. Y ahora dice, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Y ya todavía añade, se considerarán en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación, abuso de una situación de superioridad, de vulnerabilidad, así como los que se ejecuten sobre personas que estén privadas de razón o de sentido. Eso es poner en el centro el consentimiento. Aquí no estamos hablando de vulnerar la presunción de inocencia de nadie. Cuidado, ¿eh? Estamos dándole una vuelta, porque desde el punto de vista feminista, el delito de violación tiene una lectura muy clara. Si usted está exigiendo violencia o intimidación, es que está exigiendo que la víctima se resista. La resistencia por parte de la víctima. Y esto estamos hablando de un ordenamiento patriarcal, que históricamente los códigos del siglo XIX venían exigiendo a las mujeres la defensa de su honestidad, no de su libertad sexual, de su honestidad, ¿verdad? Esa resistencia que sabemos, ¿no?, que ha llegado a muchas mujeres a la muerte, porque ante la violencia sexual que sufren, si te resiste, pues el agresor, ahí tenemos una de las modalidades
más clásicas, más cometidas del feminicidio, ¿no? El feminicidio por violación, el feminicidio precedido de un delito de violación. Entonces, es un cambio, no va en contra de la presunción de inocencia, es un cambio de sistema normativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, parecer no. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir. Sé que hay muchas fiscales y todos, digamos, las y los fiscales que no han podido asistir por diferentes motivos. Digamos, todavía estamos en jornada laboral y había que ajustarse a la hora española. Y bueno, dejarlos invitados para el seminario del 27 de noviembre, si Dios quiere, donde vamos a contar con la presencia de la profesora. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Que pronto. tengan muy de buena verdad. tarde y muy buena noche, profesora. Chao, chao. Muchísimas gracias. Muy bien. Adiós. Chao. Hasta luego.